Repetí conmigo. No es lo que veo, es lo que creo. Otra vez, no es lo que veo, es lo que creo. Es una declaración poderosa porque no estamos hablando de cosas que simplemente podemos tocar, sino que estamos hablando de fe. No es lo que veo, sino es lo que creo. Lo que activa lo sobrenatural no es lo que yo puedo tocar. Lo sobrenatural tiene que ver con lo que creo. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en todo lo que hagas. Hay cosas por las cuales nos cuesta creer, pero ¿sabes? Cuando es por fe, las cosas después se hacen materiales. Tu boca y la mía tienen la capacidad de dar vida, escucha, o generar muerte. Tu boca y la mía tienen la capacidad de dar vida o de generar muerte. Mira el poder que tiene tu boca. La lengua, el poder de la lengua es tremendo. Puede generar vida o muerte. Busca Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Búscalo, por favor. Proverbios 18 va a respaldar lo que acabo de decir. ¿Lo encontraste, Proverbio? Proverbios 18, el 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre, y también de la mujer, por supuesto, se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Un texto impresionante, no te distraigas. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hoy vamos a meternos en un terreno profundo que nos llevará al territorio de las decisiones. Sí, ahora buscar Romanos. Hoy vamos a utilizar bastante la palabra. Romanos 10. Búscalo. La palabra de Dios es viva, es eficaz y hace muy bien. Por eso siempre aconsejo, si tenés un celular, bajate una Biblia, podés leerla, y si no tenés la de papel, pero tenés que conocer lo que la Biblia habla. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Otra vez, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Proverbio dice que nuestra boca produce frutos y tiene la capacidad de saciar nuestro estómago. Eso dice recién la palabra. Saciará nuestro estómago, nuestro vientre. ¿Qué quiere decir esto? Toda palabra que decimos produce algo, para bien o para mal. Toda palabra que decimos produce un fruto, para bien o para mal. Nuestras palabras pueden producir bendición o pueden producir maldición. Y todo está encerrado en este aparatito que llamamos boca. Por ejemplo, si digo, soy una persona bendecida, prosperada y victoriosa, y lo creo, vivirás de esa manera. Si yo digo que soy una persona bendecida, prosperada y victoriosa, vas a vivir de esa manera. ¿Tan fácil? Sí, pero a la vez muy difícil, porque es por fe. Ahora, si en mi boca constantemente hay quejas, digo cosas como soy una tonta, soy un tonto, un inservible, me autoacuso por mis errores y no me perdono,
vivirás de esa manera. Cuando digo soy un tonto, un inservible, me estoy maldiciendo a mí mismo y vas a actuar de esa manera. Por eso cuando corregimos a nuestros chicos hay que tener cuidado con lo que hablamos, porque eso va a producir un fruto en esta persona, en el chico. Entonces en tu boca está la capacidad de bendecir o de maldecir. El verso 21 que leímos hace un momento dice que en el poder de la lengua está la muerte y la vida. ¡Qué fuerte! Es decir, que hay un poder tan grande en lo que decimos que puede producir muerte o vida. Las palabras no son inocentes, tienen poder. Generalmente no pensamos mucho cuando hablamos, menos si estamos enojados. Soltamos palabras, frases y las decimos sin pensar en cuánto puedo herir al otro. Cuando estamos enojados soltamos un montón de palabras que no las medimos y podemos estar causando muerte en la otra persona. De la misma manera puede pasar que la otra persona te diga un montón de palabras y uno las recibe y eso produce en vos, en mí, muerte. Las palabras no son inofensivas. Hay palabras que recibimos que nos lastiman. A veces los sobrenombres son despectivos y cuando te lo dicen, lastiman. Aunque a veces nos acostumbramos porque nos dijeron durante muchos años, pero toda palabra tiene fruto. Toda palabra produce un efecto. Toda palabra que yo diga, que vos digas, produce un efecto. Cuando decimos, por ejemplo, Dios te bendiga, decimos muchísimo, como un deseo genuino, guiado por el Espíritu Santo. Yo te digo, Dios te bendiga, y lo digo de corazón, creyendo, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a bendecir la persona. Cuando decimos Dios te bendiga, como un deseo genuino y guiado por el Espíritu Santo, la otra persona va a ser bendecida. Ahora, si yo le digo a esa persona, te va a ir mal, y eso produce un efecto, y a esa persona le va a ir mal. Entonces en tu boca está el poder de bendecir o de maldecir. Cuando digo palabras guiadas por el Espíritu Santo, en el mundo espiritual se activa bendición sobre la persona a la cual se la decimos. Claro, a veces lo decimos como una costumbre. Dios te bendiga, ¿viste? Cuando nos saludamos, Dios te bendiga, y lo decimos, ni pensamos. Lo decimos como casi un mantra. Y eso no produce nada. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que nuestras palabras produzcan bendición, primero tengo que tener fe, que lo que digo produce algo. Sin fe, como dice el texto, es imposible agradar a Dios, pero también sin fe no se produce nada. Primero tengo que tener fe que lo que digo se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Dios lo indique. A veces queremos que sea mañana, pero Dios dijo no, va a ser dentro de más tiempo. Entonces tengo que oír lo que la palabra dice. Generalmente nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, y no la oímos. Leemos, pero no oímos. Oír es escuchar lo que Dios me está diciendo a través de la Biblia, a través de la palabra escrita, sea en un celular, sea en papel, en una tablet. Cuando tú lees, estás leyendo los pensamientos de Dios. Y Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Muy bien. Hasta aquí es la introducción. Pero quiero que te quede bien claro que lo que decimos causa un efecto.
¿Para bien o para mal? Para que lo anterior tenga un buen efecto en nosotros, hay un camino que debemos transitar. Como sabemos, este es el año de la extensión sobrenatural, y eso es por fe. Debemos movernos en el nivel de la fe. Juan 2:20, escucha lo que dice. Y esto me está hablando a mí y te está hablando a vos. Dice, ustedes han recibido, escucha, la unción del Santo. El único santo es el Señor. De manera que conocen la verdad. Te lo repito. Ustedes han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Cuando habla de unción, habla del Espíritu Santo. No está hablando de otra cosa, está hablando del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, en todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. El Espíritu Santo de Dios está en ti. A lo mejor está medio apagadito por allí, pero si recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo está allí. Y Él es el único que revela la verdad. Por eso la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. La única verdadera verdad se llama Jesucristo. Él es la verdad. Y eso lo revela el Espíritu Santo. Por eso, el consejo de la palabra, y aquí sí te voy a pedir que lo busques. Tesalonicenses 5:19. Vamos a leer 3 versiones. Tesalonicenses 5:19. Búscalo, es cortito. Primera de Tesalonicenses 5:19. El consejo de la palabra para tu vida y para mi vida. No apaguen el espíritu. Y esto no es una sugerencia, es un mandamiento. No apaguen el espíritu. Esto es la palabra de Dios. En la versión popular, escucha lo que dice el mismo texto. No detengas la obra del Espíritu. No lo apagues. No lo detengas. Y en otra traducción dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Es decir, que si yo no ardo en pasión, hay algo que pasa. Lo puedo apagar, lo puedo detener y aún lo puedo alejar de mí. Todos estos consejos tienen un valor enorme. Es decir, que si yo me descuido en mi vida espiritual, en tu vida espiritual, el Espíritu Santo se apaga. Si tú no le agregas leña a un fuego, se termina apagando. Por más grande que sea el fuego, en algún momento el combustible se va a terminar y se va a apagar. Por eso el consejo de la palabra es, no apagues el fuego del Espíritu Santo. Pero puede ser que también esté encendido un poquito. Por eso la segunda versión decía, no lo detengas. No detengas su obrar en tu vida. No detengas al Espíritu Santo. No lo alejes. Cuando yo soy indiferente al Espíritu Santo, que es una persona, se aleja. Se aleja. Y te voy a decir, y a lo mejor es lo que vos estás viviendo o no, o has conocido a alguien que lo está viviendo. Por eso vemos muchos hijos de Dios que una vez sirvieron fervorosamente al Señor y hoy no están. O están apagados, están detenidos, o están en otra cosa. ¿Qué pasó con ellos? Se descuidaron. Descuidaron el fuego. Se detuvo y se terminó apagando. Y hoy son pura cháchara, pura palabra, sin poder.
Y antes servían a Dios, pero se descuidaron y ya no lo hacen más. Están en cualquiera. Todo lo hermoso que pudimos disfrutar cuando tenía el Espíritu Santo ya no está. Y no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Entonces el consejo de la palabra, allí en 2 de Timoteo, anda buscándolo, el consejo de la palabra es oportuno para nosotros en este tiempo. 2 de Timoteo 1, 6 y 7, conocido. El apóstol Pablo hablándole a uno de sus discípulos, a Timoteo. Le dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo, se escucha, por lo cual te aconsejo. Esta palabra no era solo para Timoteo, es para vos y para mí. El apóstol Pablo, escribiendo esto, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Avivar el fuego, cuando es chiquitito, vos agarrás un cartón y le empezás a avivar, le empezás a mover y le sopla y el fuego empieza a crecer. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Y eso nos está diciendo a nosotros: aviva el fuego que está en ti. Hacelo crecer. Y el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que está en ti te da estas cualidades, pero no te puedes permitir que el fuego se apague. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y a todos nosotros: aviva el fuego. Aviva el fuego. No permitas que se apague. ¿Sabes cómo se apaga el fuego? Con la apatía, con la indiferencia, con no me interesa, no pasa nada, hoy no voy a la reunión, no pasa nada. Está bien, quizás a 1, 2, 3 reuniones no pasa nada, pero ¿sabes qué? Tarde o temprano esa ausencia va a ir apagando el fuego porque no estás recibiendo combustible. Y el Espíritu Santo se empieza a alejar, se empieza a apagar. Y ya no es tu compañero, ahora tú caminas lejos de Él. Y Él no te puede aconsejar porque tus oídos se taparon con otras cosas. No permita que el fuego del Espíritu Santo se apague. Timoteo recibió el Espíritu Santo cuando Pablo le impuso las manos sobre él. De la misma manera, el día que recibiste a Jesús en tu vida, el Espíritu Santo vino sobre ti. Ahora estás ungido y estás ungida. Estás ungido y estás ungida. Mi tarea y la tuya es buscarle. Buscar al Espíritu Santo. Como pastor, fervientemente, no con fiaca, no por compromiso, no porque hoy hay reunión de oración y voy a ir a ver qué pasa. El consejo de Pablo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Buscarlo fervientemente en oración cada día, no solamente el día jueves o los días de reuniones. Cada día, para que su presencia sea manifiesta constantemente en nuestras vidas. Una cosa es la presencia y otra cosa es la presencia manifiesta. Son dos cosas distintas. La manifiesta es cuando hay frutos. Cuando el Espíritu Santo te empieza a usar para hacer cosas extraordinarias, se manifiesta el poder de Dios en tu vida. Una congregación, que yo no quiero que sea esta, sin la presencia gloriosa del Espíritu Santo se transforma en un club social y deportivo Centro Cristiano Esperanza. Vacía. A lo mejor con muy buenos músicos, instrumentos, pero carente de la unción, de la presencia del Espíritu Santo. Eso no sirve. Dios no nos llamó para ser un lugar bonito.
aunque lo podamos tener. Dios nos llamó para ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Una congregación sin la presencia gloriosa del Espíritu Santo se transforma en un club social como cualquier otro. Un cristiano sin una relación profunda y genuina con el Espíritu Santo es pura apariencia, cháchara. Por fuera parece hermoso. El Señor Jesús le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera hermoso, por dentro podridumbre. Eso decía el Señor Jesús. Un cristiano sin una relación profunda y genuina con el Espíritu Santo es su pura apariencia. Puede saber un montón de cosas, pero son palabras vacías. Vacías, carentes de poder. El Señor Jesús nos trajo a la iglesia para hacer historia. Para eso te trajo a la iglesia. Para que tú y yo seamos historia. Un día se va a contar tu historia. ¿Qué contarán? ¿Este iba a la iglesia y llegaba tarde siempre? ¿O este iba a la iglesia y se vieron los frutos? ¿Qué va a contar el día de mañana tus hijas y tus hijos que te vieron salir de tu casa ferviente, anhelante, a ver qué va a hacer Dios? ¿O simplemente voy por cumplir a la iglesia? ¿Qué ven tus hijos, tus nietos? Porque estás escribiendo tu historia como hija e hijos de Dios. Y continuar el libro de los hechos. Por eso el Señor nos trajo a la iglesia para hacer historia, querida iglesia. Historia y continuar el libro de los hechos, donde hay señales, milagros, conversiones, bautismo. ¿Cuántos se quieren bautizar? Bien, acá hay uno ya, 2. ¿Alguien más? 3. Muy bien. ¿Hay alguien más para bautizarse? Armamos el bautisterio, Cristian. ¿Dónde está? Allá está. Sí. Así que vamos a tener que armar el bautisterio prontito. Muy bien. Después vamos a tener una charlita. Esto es señal de que algo está pasando. Cuando la gente recibe a Jesús en su corazón y como segundo paso se bautizan. Esas son señales. Y así comenzamos el año. O sea, febrero vamos a bautizar. Marzo vamos a bautizar. Y así seguiremos. Amén. Así que los 3 ya están convocados para el agua tibiecita. Iglesia amada, el consejo es: enciéndete en pasión por Cristo. No te enciendas solamente en pasión por un equipo de fútbol. Enciéndete en pasión por Cristo. Vivamos llenos del Espíritu Santo y llevaremos salvación a la gente. Para eso Dios te trajo a la iglesia. Para eso Dios me trajo a la iglesia. Tú y yo somos la mano de Dios. Los canales para que el Señor bendiga la gente. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo que no conocen a Jesús. Y tú eres responsable de esa vida. Yo soy responsable de los que conozco. Un día Dios te va a pedir cuenta y te va a decir: ¿qué hiciste con tu compañero de trabajo que no le compartiste las experiencias que vos tenés conmigo? Eso te va a decir el Señor. ¿Y qué le vamos a decir? No, pero me dio vergüenza. Ahora vamos a llegar a ese tema. Tú y yo estamos llamados a bendecir la gente. Segunda de Timoteo, el que teníamos recién, 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, escucha, esto es lo que está en tu vida: poder, de amor y dominio propio. Las 2 primeras, hermosas. Ahora, el dominio propio es cuando vos estás enojadísimo y no te podés contener. Allí no hay dominio propio. Y el Espíritu Santo es el único que puede darte dominio propio para no caer en tentación, para no robar, para no hacer las cosas que no le agradan a Dios. Espíritu de poder. ¿Poder para qué? ¿Para hacerme ver? No. Poder para hacer las obras más extraordinarias que existen.
¿Sabes? Dios no ha cambiado. Él caminaba la tierra y hacía milagros, prodigios, señales. La iglesia del principio también hacía lo mismo. La iglesia a través de la historia ha hecho cosas extraordinarias. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Dios te llamó a hacer cosas extraordinarias. Llevar salvación a la gente. Poder para liberar a los cautivos de las adicciones, de las drogas, de todo. Para ese es el poder. Poder para transformar la tristeza en un gozo permanente. Hay mucha gente que está triste, está mal, está deprimida, está angustiada. Y la iglesia tiene la solución para ese problema. Se llama Jesucristo. Si lo compartimos, la gente es sana, es libre, restaurada. Poder para cambiar circunstancias. Poder para sanar, etcétera, etcétera, etcétera. El poder de Dios es ilimitado. Y ese poder habita en la iglesia, en vos y en mí. Entonces, ¿por qué a veces no me animo a hacer aquello que tengo que hacer? Por ejemplo, compartir a Cristo con otros. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué? No me conteste, pero ¿cuánto hace que no le hablas del Señor a alguien? ¿Cuánto hace que no le dices a alguien Dios te ama? No me conteste, pero contestátelo vos. A veces la vergüenza, la timidez y todo lo demás hace que nosotros no seamos la bendición que esta gente necesita. Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, para hacer cosas gloriosas. Y entonces, ¿dónde está el problema? Si Dios le dio a la iglesia el poder, ¿por qué las cosas no ocurren? ¿Dónde está el problema? Tenemos miedo, tenemos vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un texto allí en la Biblia que cuando estaba escribiendo este mensaje, ¡puff!, se vino a mi cabeza. David, cuando enfrentó a Goliat, que todos conocemos la historia, estaba rodeado de hombres que eran guerreros tremendos, habían combatido 1000 batallas. Pero allí estaba rodeado de hombres con miedos, cobardes, porque se le vino un gigantón de 3 metros y le dijo de todo, los insultaba a Dios y nadie se animaba. Pero David tenía un espíritu diferente. No había espíritu de cobardía ni de vergüenza. Búscalo allí en 1 Samuel. Mira, ya estoy terminando el mensaje, qué tremendo. 1 Samuel 17, 45, 17, 45. 6 menos cuarto. 17, 45. 1 Samuel. Dice, David respondió al filisteo, a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistaré y yo te mataré, te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando leí este texto, ¿sabés qué dije? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué! Según la Biblia era un jovencito no era un guerrero. David estaba cuidando ovejas. El padre lo manda a llevarle pan y queso y qué sé yo cuánto a los hermanos, y se encuentra con un tremendo ejército acobardado. Pero David, apacentando ovejas, había matado osos, leones, o sea, no se le achicaba nada. Y era un muchachito. ¿Por qué?
David, con su declaración de fe, que volvemos al principio del mensaje, no es lo que veo, sino lo que creo. David, con su declaración de fe, primero conquistó el mundo espiritual. Le dice: vos venís a desafiar al ejército, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales. Le está proclamando al diablo y a todas sus huestes que David no era el que iba a pelear. Era Dios quien pelearía por David. Como resultado vino la victoria en lo natural, pero primero David hizo una declaración espiritual que hizo temblar el infierno. Por eso, como te dije al principio, nuestras palabras tienen autoridad en el nombre de Jesús. Esta declaración que hizo David es la voz de alguien que sabe quién es Dios. David se había enfrentado a osos, leones y de todo, y Dios siempre lo respaldó. Entonces, ahora tenía a Goliat, un tremendo tipo de 3 metros, dice la Biblia. Y David pensó: si maté leones, maté osos, ¿quién no lo voy a matar a este? Pero él sabía que su pelea no era de él, sino de Dios. Esta es la voz de alguien que sabe quién es Dios y cómo lo respalda. La cobardía o la vergüenza solo hace que tengas derrotas. La cobardía o la vergüenza solo te lleva a la derrota. David llevó una gran victoria para Israel. Pero David hizo primero la declaración en el mundo espiritual y después la conquista vino en lo natural. Pero no se quedó allí. David, por ser obediente a lo que Dios le estaba indicando hacer, fue promovido de cuidador de ovejas a ser rey. David cuidaba ovejas, pero esta victoria lo encaminó al trono, a ser el rey de Israel. El hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón. Tremendo. Aunque faltaba mucho tiempo, la obediencia a la voz de Dios lo llevó del campo al palacio, de la miseria, de la pobreza, a sentarse en la mesa del rey. La obediencia es lo que desata toda bendición. A David lo llevó de las burlas de sus hermanos a ser la persona más importante en su nación. Los hermanos se burlaban de él: andá a cuidar ovejas y vos no servís para soldado. ¿Qué venís a hacer acá? Sos un bocón. Lo humillaban. Pero sabes, de esas burlas Dios lo sacó y lo hizo la persona más importante de su nación. Cuando obedecemos a Dios, no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Cuando tú obedeces a Dios y le hablas del amor de Dios a alguien, no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona. Tú fuiste un canal de bendición, pero Dios a lo mejor está levantando un presidente, a lo mejor está levantando un gobernante, a lo mejor está levantando un ingeniero, un arquitecto, un hombre o una mujer que va a hacer las cosas más extraordinarias. ¿Y a quién usó? A una persona de Valentina Sur. Cuando obedecemos a Dios, no sabemos hasta dónde nos puede llevar esa decisión. Ser obediente. Tú y yo somos portadores de libertad. La libertad es hermosa. La libertad es hermosa. Creo que ninguno de nosotros en lo natural ha sido esclavo, pero en lo espiritual hemos sido esclavos de vicios, de adicciones, de distintas cosas. Pero ahora Dios te ha transformado de esclavo a libertador.
cuando salgas de esta casa, cuando salgas de aquí, recuerda que el Señor va con vos. No se queda aquí. No te va a esperar aquí hasta la próxima reunión que vengas. Ahora Dios camina con vos, como caminó con David. Dios estaba con David en el campo, pero también estaba en el campo de batalla. Y después estuvo con él cuando fue rey. Cuando tú lees los salmos que escribió David, vas a ver a un hombre que se animó a creerle. Y cuando metió la pata, porque era un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano como cualquiera de nosotros, a él no le importaba tanto el palacio, las riquezas. ¿Sabes qué expresó? Oh Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Sabes qué había ido? ¿Qué había hecho? Había adulterado, se había acostado con la mujer de otro y encima lo había matado al esposo. Y tuvo que pasarla, Salmo 51. Pero sabes, la expresión de este hombre, no me importan los palacios, la riqueza, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque esa es la mayor riqueza que cualquier hijo de Dios, hija de Dios, puede tener. No son las riquezas, son hermosas y hay que disfrutarlas si las tienes, pero sabes que tu mayor tesoro se llama Espíritu Santo. Y a Él lo tengo que ir a buscar cada mañana. Cada ratito que tengas, habla con Él, pregúntale si tienes duda, aún para las cosas más sencillas. ¿Qué querés que cocinemos hoy, Espíritu Santo? Y por ahí te va a dar la receta. A mí a veces se me queman los papeles porque ahora que cocino seguidito no sé qué hacer. Y Espíritu Santo, dame una receta. Y a veces invento algo y me sale rico. Pero yo sé que detrás de esa parece pavada también está el toque maravilloso de Jesús, del Espíritu Santo. Cuando salgas de aquí, recuerda esto: el Señor se va con vos y que Él quiere usarte como bendición para otro. Alguien en algún momento te habló a vos. A lo mejor eras niño, eras pequeño, pero ahora Dios quiere usarte a vos. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? ¿Sabes? Una de las trampas más usadas por el diablo es: lo hago mañana, lo hago la semana que viene. Pero ¿sabes qué pasaría si ese ser que tú amas no tiene a Cristo en su corazón y se muere? Se va al infierno. Por eso es tan importante hablar del amor de Dios a la gente. No que venga a la iglesia, eso es como consecuencia de una decisión personal. Pero cuando tú le hablas del amor de Dios a una persona, le cambias la historia. Así que tú eres portador de victorias, de salvación, de vida eterna, de sanidad, de milagro, de prodigios. Tus manos se transforman en las manos de Dios cuando vas a orar por alguien. Y no tienes que ser pastor, líder o lo que fuere. Tienes que ser hija o hijo de Dios, obediente, como David. Cierra.